Esta primera carta de Pedro, capítulo número 4, vamos a estar compartiendo del verso número 12 al 19. Y una de las cosas que dice es, como está diciendo allí, no te sorprendas. ¿Sabe que una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿cuántos se acuerdan de esta imagen? ¿O cómo identifican a esta imagen? Jesús quiere pasar al otro lado del mar de Galilea, y este mar de Galilea eran 20 kilómetros. Así que le dijo, bueno, tenemos que ir al otro lado, había cosas que hacer. Allí iba a encontrar en tierra Gadarena, aquel endemoniado que usted debe haber leído en algún momento determinado. Pero en ese interín del viaje dice que se levantó una gran tormenta. Me hubiera gustado ponerles a usted una imagen, ¿no?, del Señor levantando la mano, haciendo bonanza, conforme dice la palabra que hizo, calmar la tempestad. Cuando todos estaban corriendo, cuando todos estaban con miedo, la palabra dice que Él dormía. Estamos hablando de que aquel tiempo, aquellas tormentas que se hacían, podían levantar olas de casi 6 metros, ya que estamos hablando de que subía lindo. Y era una barca de 9 metros, no era muy grande, no era un crucero. Imagínese lo que era estar ahí arriba, por 3 metros de ancho. Todos ahí, las 13 personas, los discípulos y Jesús. Y allí estaba en la gran tempestad y tenían miedo. Vuelvo a decir, me hubiera gustado mostrarles una imagen acerca de Jesús en el momento que da bonanza, pero preferí esto porque algo vamos a hablar de esto. ¿Qué pasa hasta que Jesús cambia la tormenta? ¿Qué pasa antes que Jesús intervenga? ¿Cómo podían no haber intervenido? Él estaba durmiendo tranquilo porque sabían que iban a poder, porque estaba Él en medio. Cada uno de nosotros podemos llegar a tener esas tempestades en nuestra vida. Podemos llegar a decir, Señor, esto termina conmigo. Había algunos pescadores avesados que entendían del asunto, pero sin embargo tenían miedo. Sálvanos que perecemos. En 3 de los evangelios está este relato. Pero bendito sea Dios, ¿qué pasa cuando en este interín entre la tormenta y cuando se manifiesta Jesús con sus discípulos? Llegaba a leer esto en un lugar y decía, dicen que Dios da las batallas más difíciles a sus mejores soldados. Y ahí todos decimos, vamos, qué lindo que suena eso. Y sigue diciendo, yo creo que a mí me habrá confundido con Rambo. Parece que le venían dando duro. Quizás alguno se siente identificado porque vienen tiempos en los cuales el zamarreo y las pruebas lo hace identificar como personas que no paran de esa prueba. Está esperando la manifestación de este Jesús. Pero qué bueno es saber que cada una de esas pruebas, cada una de esas batallas traen consigo un aprendizaje continuo. ¿De quién? De Dios. Depender de Él, estar tras de Él, es querer escuchar su palabra. Las pruebas nos llevan a eso, a querer estar vinculados. Cuando andamos más o menos en tiempos apacibles, como que no oramos tanto como en los tiempos de prueba. Ahí sí que nos metemos abajo de una mesa y empezamos a clamar y a decirle, Señor, ¿cómo salgo de esto? Y Dios siempre da la salida. Pero sin embargo, en ese periodo, en esa prueba, allí nos ponemos a darnos cuenta de cómo estamos, de qué estamos hechos, si verdaderamente somos cristianos. Cuando yo era joven tenía dos medios informativos, unos periódicos que salían antes, a uno todavía llega. Uno era Llamada de Medianoche, que era más lo profético, y el otro era La Voz de los Mártires. Y en esta Voz de los Mártires eran aquellos misioneros que estaban creciendo en los lugares inhóspitos. Y no le estoy hablando de climas, aunque a veces esto pasaba, sino cuando estaban teniendo persecución, cuando si eran encontrados era muy propicio
de que terminara su vida, pero sin embargo allí estaban. El que aceptaba a Cristo aceptaba absolutamente todo lo que venía después. Hay un video que quería compartir, 1 minuto dura, pero quiero que sepa cómo terminaron, según los historiadores, aquellos discípulos del Señor. Y nos preguntamos después, ¿cómo es esto? Yo tengo un gran respeto por el misionero, en el lugar donde está, porque pareciera que ellos hacen algo sin importar mucho. Dejaron de lado muchos temores, dejaron de lado el estoy cómodo en mi casa y salieron a predicar las buenas nuevas de nuestro Señor. Amado, aquellos misioneros pareciera que están hechos de otra cosa. Los respeto y los amo, oro por ellos cada día para que Dios los siga fortaleciendo. Pero quiero hablar de aquellos que llevaron esa misión. Aquellos 12, ¿cómo terminaron? ¿Qué lleva a hombres a seguir manteniendo esa fe, esa confianza hasta el final de sus días? Una pregunta que siempre me la hago y agradezco a Dios por este tema porque pudimos darnos cuenta de que hay una respuesta para eso. Hay una respuesta para cada uno de aquellos que, no importa lo que venga, siguen avanzando. Y ya saben que tienen preparado en el cielo un lugar. ¿Sabe? Allí nos habla la Biblia de muchos pasajes en los cuales nos animan a predicar pese a lo que venga. Dice así en Mateo capítulo 5, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Pareciera que ya Jesús les estaba diciendo allí en ese sermón del monte que iba a haber persecución, pero sin embargo que estén tranquilos, bienaventurados, felices, gozosos, porque todo lo que van a decir por causa de Él, mintiendo, ellos tenían que traer gozo a sus vidas. Sigue diciendo otro versículo en Filipenses, Pablo le hablaba a la iglesia y le decía en el verso 29 del capítulo 1, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué dice allí? Que padezcáis por Él. Dice la palabra también en otro versículo, en Hechos. ¿Sabe que allí pasó algo muy particular? Pedro y Juan estaban predicando las buenas nuevas de Dios. Y allí estaba alborotándose el pueblo, estaban allí escuchando y se maravillaban de estos dos que estaban hablando. No tenían temor, no tenían confianza en aquello que estaban diciendo. Y lo agarraron así de las pestañas, no dice así la palabra, pero lo agarraron y se lo llevaron al concilio. Y en el medio del concilio querían terminar con ellos, hasta que se levantó uno y dijo: mirá, muchos se levantaron como estos, pero cuando murió su líder terminó todo. ¿Por qué no los dejamos tranquilos a estos? Porque puede ser que se termine rápido. No vaya a ser que nos encontremos luchando contra Dios. Y dice este versículo, y que vinieron con él, les pareció bien lo que decía. Y dice, fíjense, y llamando a los apóstoles, después de que
de azotarlos. El verso sigue diciendo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Para uno, después de que le dieron, después de que lo advirtieron, tendrían que haberse quedado tranquilos. Sigue diciendo el verso 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y sigue diciendo, y todos los días, acuérdese lo que le pasó, los azotaron, estaban allí con marcas en el cuerpo, quizás con manchas de sangre en sus ropas, pero no les importó. Dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. ¿De qué están hechos estas personas? ¿Cómo puede ser que estén siguiendo o prosiguiendo el hablar de Jesús cuando las cosas no están yendo bien? Muchas veces Jesús o Dios no detendrá la tempestad. Como dijimos y vimos allí en ese video, no paró. Cada uno de aquellos que le siguieron, que estuvieron con Él, que le vieron cara a cara, que caminaron juntamente con Él, terminaron sus días, no perdiendo la fe. Siguieron y siguieron hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque llegado el último día de su vida terreno, sabía que iban a abrir los ojos y iban a estar con aquel que sirvieron. Eso los motivaba. ¿Qué me puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esto? No estoy diciendo que cada uno de nosotros vaya y desafíe cosas que Dios no nos manda a desafiar. Pero aquellos que han tenido el llamado, que tienen el llamado y que están en lugares peligrosos, Dios guarde esas vidas. Dios esté mediante su Espíritu Santo fortaleciéndole diariamente para que llegado el momento de prueba o no, puedan estar firmes y seguir y encontrarse con el Dios eterno. Dice allí en 1 de Pedro capítulo número 4, verso 12 en adelante, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Verso 18 dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hemos leído este texto. Les hablaba a aquellos que eran perseguidos, aquellos que si los agarraban las iban a pasar mal, pero sin embargo les aclara diciendo que no os sorprenda si son vituperados, si son humillados, si son perseguidos, como algo extraño. ¿Por qué no es extraño? Cuando uno acepta a Cristo, tiene que tener algo adentro y saber que lo más importante es
agradarle a Él. Algunos quizás, como acá en el occidente, podemos tener una vida tranquila, podemos hablar de Cristo, podemos hablar del Evangelio, podemos hablar de la cristiandad, podemos predicar, pero sin embargo en otro lado, el solo hecho de hablar de Cristo puede causar la muerte, no solamente de ellos, sino de su casa, su familia. Así que tenían que estar preparados, tenían que estar hechos, seguros allí adentro de que la palabra de Dios es verdad. Escuchaba hoy en uno de un video acerca de que en uno de esos lugares donde estaba prohibido decía que predicaba con un auto. La iglesia estaba en el auto, 2 o 3 los cargaban ahí y daban vueltas por la ciudad, y allí, creo que era en Turquía, pero estaban allí y ahí hablaban y cantaban a Dios en el auto y daban vueltas. Y ahora se compró un colectivo. Así que vamos por... Pero qué grato es eso. Los hermanos se acomodan a la situación, se acomodan a donde Dios los llamó y siguen su camino. ¿Qué viene después? Cada uno de aquellos que un día levantó su manito y dijo, Señor, heme aquí, quiero servirte, quiero serte fiel, lo han tomado muy en serio. Nosotros tenemos la bendición de estar bastante alivianados en eso. Nadie nos persigue, por lo menos para ahora, pero llegará el momento que hablar de Cristo será algo difícil. Hablar de Cristo no será tan normal como ahora, pero bendito sea Dios que mientras estemos aprovechemos el tiempo, los minutos, los días, los meses, los años que Dios le dé de vida en la cristiandad, que lo pueda aprovechar, que podamos hablar de sus cosas, que podamos decirle a la gente que no le conoce que hay posibilidad de una nueva vida. Y esto únicamente lo puede hacer Cristo. El verso número 15 allí de lo que hemos leído, que ninguno sea sorprendido, que, bueno, ni robando ni cosa. Alguno pareciera que, no sé, se me viene un ejemplo. Yo paso por un semáforo en rojo, viene el policía y me hace una infracción. ¿Qué le vamos a echar la culpa al diablo? Yo digo, acá hay algo particular. Dice allí, lo que esté fuera de la ley, que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, por entremeterse en cosa ajena. Pareciera que ya pone un parámetro. No es que todo el diablo, no es que todo el enemigo. Hay cosas que tenemos que sujetarnos y respetar. Pero bendito sea Dios, que si a alguno le toca sufrir por causa de Cristo, ese sí es bendecido por Dios, fortalecido por Dios y está haciendo las cosas de Dios. Acá son imágenes bastante fuertes, pero tuve que ponerlas para explicar algo. Allí dice la palabra que Jesús fue azotado, fue golpeado, fue humillado, fue castigado, fue puesto en una cruz. Imagínese todo esto, digo, ¿por qué? Imagínese, creo que habían hablado y me llegó mucho, creo que había sido Sebastián, el que dijo, en cuanto a Dios daba a su Hijo, y mire que recibía, pero sin embargo lo hizo. Sin embargo, quiso hacerlo. ¿Qué motiva a un hombre a hacer ese sacrificio? Eso que pasó allí, ¿qué motivó a Jesús? Y en eso, después de ser castigado, golpeado, dice algo particular. ¿Se acuerda? Sale allí, después de ser azotado, y se encuentra con mujeres allí en Jerusalén. Y lloran y se lamentan.
Y Jesús las mira y se acerca y les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, por los que vienen. Bienaventuradas aquellas estériles que sus pechos no dieron de comer a niños, porque terminará todo. Yo lo hago con un propósito, ustedes tienen otro propósito, el de salvarse, el de salvar su vida, la de su casa, mediante ese sacrificio que él está haciendo. ¿Qué motivaba después de estar tan golpeado de decir, ¿por qué todo esto? ¿Por qué ese impío tiene que golpear el cuerpo santo del Maestro? ¿Por qué aquel soldado que no tiene nada que ver con Cristo golpeaba al Maestro? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué Dios nos amó tanto? Jesús sabía que ese sacrificio valía la pena, aunque no lo entienda. Jesús le amó. Jesús me amó, amó a la iglesia que está en este lugar. Eso lo motivó a soportar los golpes, lo motivó a soportar la injuria, todo lo que le dijeron, porque te amó, porque me amó. A veces no entendemos, y es verdad, es muy difícil de comprender porque nos conocemos, porque sabemos de qué estamos hechos, porque sabemos que evidentemente nos falta para presentarnos dignamente delante de Dios, pero sin embargo a él eso no lo frenó, a eso no lo frenó. Sigue este camino al madero, a la cruz, y dice que de pronto fue y lo crucificaron. Tuvo tiempo para hablar con aquel que también estaba al lado crucificado. Jesús también reconcilió a aquel ladrón cuando hubo arrepentimiento. ¿Qué motivó a Jesús a hacer esto? ¿Qué motivó a tener, pese al dolor, pese al peso, pese a cada cosa que estaba pasando, en tener tiempo para perdonar y para decirle, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso? A veces uno se pone a pensar cuántas cosas puede pasar en ese periodo entre que estamos en la prueba, estamos en la lucha y la tempestad azota nuestra vida. ¿A dónde nos refugiamos? ¿En qué palabra nos refugiamos? Muchas veces Dios no va a parar la tempestad. Muchas veces Dios no va a tener freno, va a ver de qué estamos. Acuérdese los últimos 2 versículos que habíamos leído allí en Primera de Pedro, capítulo 4, en la cual que el juicio iba a comenzar por la casa de Dios, por nosotros, de qué estamos hechos, por qué aceptamos seguir a Cristo, por qué nos gozamos de esa forma y a veces vienen las luchas y las pruebas, las noticias complicadas y decimos, Señor, ¿dónde está? Muchas veces Jesús no va a parar la tormenta, la tempestad, va a venir en nuestra vida. Pero ¿qué nos va a impulsar a nosotros? ¿Qué le puede impulsar a usted o a mí a seguir caminando? No es un campeonato quién la pasó peor, no. Pero cada uno de los que estamos acá habrá pasado tiempos difíciles. Acá hay hermanos de años que nos pueden hablar en las cuales pasaron por momentos difíciles y fueron superados quizás a la semana, quizás en el día, quizás en meses, quizás en años, o quizás todavía la están peleando. Pero sin embargo, ellos siguen adelante y nos podrán decir que pese a que tardó una semana, un mes, un año, Jesús nunca le falló. ¿Qué impulsa al hombre a seguir esperando en Dios si no es la certeza de que Él nos ama? Los apóstoles vieron
a Jesús. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Y le vieron caminar, y le vieron tener hambre, y le vieron cansado, y le vieron... Y a veces creo que una de las cosas que más notorias que vi es que a veces el verlo puede jugar en contra de aquellos que no le vieron. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces habrán dudado, cuántas veces se habrán preguntado los discípulos de Jesús? Pero yo lo vi cansado, pero yo lo vi, no digo dudando, pero lo vi como nosotros. No quiero ser irrespetuoso, pero habrá tenido sus necesidades también, pero ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? Sin embargo, cuando le vieron resucitado, ya todas las dudas terminaron. Pero Pablo le conoció resucitado. Pablo no le vio caminando. Pablo lo vio teniendo hambre. Lo vio siendo Dios. Y esta es la parte donde queremos entrar. Tanto usted como yo no hemos visto a Jesús. Vimos manifestaciones de Jesús. Sentimos su presencia allí y nos alienta. Aún en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, cuando no lo estamos pasando bien, porque le conocimos como Dios, le vamos conociendo como Dios. Por eso empezamos a entender qué es lo que impulsa a hombres y a mujeres a predicar en lugares difíciles, a hablar con personas difíciles, ni más ni menos, porque conocieron al Dios resucitado, al Dios poderoso. No tienen que ver cómo se veía o cómo caminaba, lo experimentaron. Nunca le dejó solo. Dice allí, en lo que habíamos puesto, cada cosa tiene su porqué. No sé lo que está pasando usted, pero Dios no siempre va a calmar la tempestad. Sí va a cambiar nuestra actitud. Esto de estar preparados empieza a quitar muchos obstáculos de nuestra vida. ¿Cuál es su actitud delante de los problemas? ¿Lo aplastan? ¿Lo hacen dudar? ¿Les traen temor? Si es así, es bueno estar empezando a pedirle a Dios que cambie nuestra actitud. Esa actitud no es algo psicológico. Le estoy hablando de aquel que sabe que estamos en las manos de Dios, que estamos sujetos a su voluntad, que estamos únicamente transitando los metros, las distancias que Dios nos va a permitir. ¿Sabe? Leía alguna vez acerca de Job. Job era un hombre que perdió todo, tenía todo y perdió todo. Y decía por ahí alguien que el diablo pensó que le había quitado todo a Job. Pero el todo de Job era Dios. Nadie puede quitarle a Dios de su vida. Nadie tiene que hacerle dudar de quién está dentro suyo. Nadie es capaz de arrebatar a sus hijos de las manos de Dios. ¿Dónde estás? ¿Estás en la mano de Dios? ¿No te diste cuenta que estás en las manos de Dios? ¿No te diste cuenta que ni un cabello de tu cabeza va a caer al piso si Él no lo deja? Estás en el hueco de su mano. Y no importa lo que venga, nadie puede sacar a Jesús de tu corazón. Ni el problema, ni la dificultad, ni aquello que pase. ¿Cuánto va a llevar?
¿Una semana, 2, un mes, un año? No lo sé, pero estás seguro en las manos de Dios. Por un momento, cierre sus ojos. Quiero que Dios hable con su vida. Quiero que Dios le aliente en este día a aquellos que no la están pasando muy bien, aquellos que la van piloteando, diría alguno, pero sin embargo, hoy Dios le pone en el lugar donde Él quiere que usted sepa dónde está, en el hueco de su mano, allí donde está. Quizás la tempestad no pare, quizás la tempestad siga, pero Jesús está allí. ¿Y puede hacerlo? Sí, puede hacerlo. ¿Cuánto tarda? No sé. Pero quiera Dios que hoy empiece a darle aliento, empiece a darle confianza. Oramos a Dios. Padre amado, Dios de poder y de misericordia, pido por aquel varón, por aquella mujer que quizás esa noticia movió los cimientos, dudó, quizás está pidiendo respuestas, pero sin embargo, Señor, le hiciste conocer conforme tu palabra quién era Cristo y lo que es padecer por Él. Todo comienza por la iglesia, comienza probando a aquellos hombres y aquellas mujeres que un día dijeron: Señor, te amo, te sirvo, quiero serte fiel. Por la iglesia comienza todo. Y si comienza por la iglesia, ¿dónde quedarán, conforme lo que hemos leído, aquellos que no conocen de ti? Señor, gracias por habernos conocido. Y si nos toca pasar por momentos difíciles, que miremos al cielo, porque sabemos que en un abrir y cerrar de ojos podemos estar abrazados a ti. Tenemos esperanza viva, tenemos esperanza en ti, Señor, y una esperanza que se manifiesta todos los días. Fortalézcase en el Señor, prepárese para lo que viene. No sé lo que depara, pero gócese. La palabra dice: bienaventurados, felices, gozosos. Gócese por donde está, gócese por lo que viene, porque la corona que le espera vale más que cualquier cosa que tenga aquí.